Lo primero que vamos a tomar en cuenta es que este sistema de activos fijos BCA 3.2 tiene ciertas acciones importantes que es el sistema informático que se utiliza en la entidad pública. Muchas personas han estado preguntando de la gestión privada y nos dicen si hay la posibilidad de que uno pueda registrar en el BCA 3.2 teniendo en una institución privada. Eh, Primeramente tenemos que partir, hoy día vamos a ver la parte estructural del marco legal, vamos a hablar un poco cómo se registra la información y les voy a mostrar un pequeño sistema que les va a orientar para poder registrar en el BCA 3.2. Este sistema está diseñado exclusivamente para las entidades públicas porque partimos del clasificador presupuestario de la gestión 2026, que cada año se va actualizando su archivo de información y que a medida que vayamos manejando, vayamos dándole ciertos lineamientos, tenemos la posibilidad de manejar de una manera óptima y clara. A medida que vayamos viendo de una manera muy interesante, vamos a ver que en el clasificador presupuestario tenemos un código y vamos a diferenciar lo que es la unidad ejecutora versus la dirección administrativa. Dos aspectos muy importantes que nos permite poder manejar y obviamente nos va a dar esa posibilidad de tenerla. A medida que vayamos manejando esta información, vamos a ser muy claros y muy explícitos en algunas acciones que se deben tener y que tenemos que diferenciar qué es una unidad ejecutora y qué es una dirección administrativa. Entonces, cuando yo quiero registrar en el BCAP, en esta aplicación, tenemos que ver principalmente partir de qué unidad ejecutora y partir a qué direcciones administrativas enmarcadas en el organigrama que tenemos. Tenemos un organigrama muy bien definido, tenemos un organigrama bien estructurado y eso obviamente nos va a dar ese tratamiento que nos conlleva a tener esa información de una manera consistente e importante en lo que conlleva la información claramente. A medida que nosotros manejamos esta información, a medida que nosotros manejamos todo esto, va a ser pues importante e interesante tener claramente estos argumentos para poder manejar. No nos olvidemos que el sistema está diseñado en una plataforma antigua que está generado en un gestor de base de datos que se llama Visual Fox y que esto todavía tiene algunas acciones que tenemos que manejarlas y que no se ha actualizado en plataformas web este sistema. Carece de codificación, carece de codificación QR, últimamente antes se pedía códigos barra, todavía es un sistema rústico, pero es avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas donde se tiene que presentar. Tiene una cierta estructura que está enmarcada más de 10 reportes que se va a explicar en su debido tiempo. Hablaremos un poco de la magnitud que conlleva esto y lo que nos permite poder tener un marco legal fundamental. El BCAF es un sistema netamente de activos fijos dentro de la sección 3 del Decreto Supremo 181 y sus modificaciones. En la sección 3 donde nos habla sobre
la sección de disposición de bienes finales. Esta disposición de bienes finales tiene la conjetura fundamental y esencial de poder ver que los activos que nosotros tenemos en una institución obligatoriamente deben ser registrados en el sistema, ¿no? La unidad de activos fijos a través de su responsable o jefe tiene la necesidad de que todas esas contrataciones que se han generado en el clasificador presupuestario, grupo 40.000 de activos reales, estén registrados de una manera organizada y ordenada. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo agarrar ese activo fijo y llevarlo a otro lado o adquirir un activo fijo y entregar de manera de custodia a un funcionario público sin haber realizado lo que debería hacer, ¿no? La asignación del activo y de ahí en adelante la codificación de la misma en un tratamiento fundamental. Es por eso que esto es un problema que siempre ha tenido las entidades en la función pública de exigir esa acción que lamentablemente nos permite poder llegar a tener ese percance que obviamente nos va a permitir poder llegar a tener en cuenta. Entonces ahí nosotros tenemos que ver que ese activo fijo esté codificado, entregado con una acta de asignación al determinado funcionario y posteriormente ese activo ya pueda ser en custodia del funcionario hasta en el tiempo de transcurso que ese funcionario trabaje en la institución. Una vez que ese funcionario deja de trabajar en la institución, debe solicitar a la unidad de activos fijos la devolución del activo para no tener problemas de responsabilidad pública en lo que se llegue a tener en cuenta. Entonces, siempre vamos a partir de la Constitución Política del Estado, siempre vamos a partir de la Ley 1178, que es muy importante en su subsistema de planificación, organización, ejecución, acción de ejecución, donde tenemos en el subsistema ese tratamiento que nos va a permitir poder ver de una manera muy clara. ¿Qué nos dice la ley 1178? Que en la acción de la ejecución tenemos el decreto supremo 181 y sus modificaciones. Eso nos va a permitir poder de una manera clara y de una manera importante poder establecer, poder enmarcar en todo lo que conlleva, todo lo que se permita poder llegar a tener en cuenta. Entonces, el decreto supremo nos dice que todos los activos fijos tienen que ser a disposición y deben tener la codificación pertinente para poder manejar. Después ya de tener claramente las acciones, ya en una próxima ah, ah, oportunidad que tenga de darles clases, ya podríamos hablar sobre el Decreto Supremo 24051 y el anexo 22, que nos permite hablar exclusivamente del tratamiento de esto que son los anexos 22 de los revalúos de activos fijos y las acciones que se pueden llegar a tener en cuenta. ¿Qué es un activo fijo? Un activo fijo es exclusivamente algo tangible, algo que puede verse y tocarse, enmarcado y clasificado en actividades que se llaman auxiliares de estos activos fijos. ¿Cuáles son esos auxiliares importantes que se tienen en un determinado vida útil que le podemos llamar? Uno, tenemos claramente los activos fijos que están enmarcados y manejados en lo que conlleva a estas acciones como es los edificios, los muebles y enseres, los equipos de computación, los equipos de educación, equipos médicos,
y otros activos que pueden darle una funcionalidad que tienen un cierto tiempo de vida. No se ve muy bien, pero les voy a tratar de ver esto de una manera muy fundamental, que el aspecto importante de un activo fijo siempre está relacionado en el decreto supremo en lo que conlleva desde la contratación. Un activo fijo tiene que tener primeramente basado en un POA, programa operativo anual que se trabaja desde agosto a septiembre para que se refleje en el presupuesto en el año continuo. Este año pues, van a trabajar entre agosto y septiembre el presupuesto para que se refleje el 1 de enero del 2027. Entonces, todas las contrataciones que tiene la dirección administrativa a través de la unidad ejecutora. Un ejemplo que podemos dar, por ejemplo, es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que tiene un código 1201 y tiene una dirección administrativa que es la Dirección de Contrataciones. En esa dirección de contrataciones necesitamos contratar equipos de computación, necesitamos comprar muebles y una infinidad de acciones que nosotros tenemos que asignarlo a través del programa anual de contrataciones que es el PAC. Entonces, está asignado, por ejemplo, para el mes de mayo, comprar equipos de computación. Entonces, ya hay un presupuesto determinado en esa contratación, y hay un monto determinado que nos permita poder asignarlo de una manera clara, concreta, fundamental y precisa, que es lo que queremos. Esa contratación lo vamos a hacer primeramente con un presupuesto dado y en una partida presupuestaria. ¿Qué es la diferencia muchas veces que nos dice cuál es la diferencia entre un activo fijo de la función pública y un activo fijo de la función privada? La diferencia es clara. Del activo de la función pública, nosotros nos regimos a un POA, a un presupuesto y a una partida presupuestaria del grupo 40.000 que nos da, ¿no? Por ejemplo, 43.120 equipos de oficina, muebles. Entonces, en esa determinada partida tengo 50.000 bolivianos y estoy haciendo una contratación en el PAC de 45.000 bolivianos y que voy a mandar a una orden de compra porque nos permite determinar la norma, nos dice que toda contratación de 1 a 50.000 son compras menores. Entonces, ya tengo presupuestado ese monto de dinero y que en el PAC de una manera transparente me va a mostrar. Entonces, es algo bien claro y conciso que se tiene a medida que nosotros digamos a manejar. Entonces, eso es importante que nosotros lleguemos a manejar de una manera óptima. Esa optimicidad, ese aspecto muy importante nos va a permitir llegar a tener claramente puro aspecto fundamental y esencial en lo que conlleva estos aspectos, que obviamente nos va a permitir llegar a manejar de una manera clara y fundamental. Eh, y eso nos va a tener ese aspecto netamente importante y esencial. Obviamente, cuando ya se adquiere la contratación y se adjudica, tiene que ser registrada, ¿no? La contratación tiene que estar registrada y cuando llega a las instalaciones, la unidad de activos fijos tiene que verificar si estos activos están conforme a la compra que se ha realizado. Por eso que se hace un acta de conformidad y la recepción de la misma, que se verifique que cumpla con todos los requisitos de la misma. Una vez que yo he cumplido, y esto a manera de experiencia, les digo que no solamente doy clases lineales de diapositivas y el ejercicio, también la experiencia que he estado en la función pública me ha permitido tener mucho cuidado. A manera de anécdota, yo me acuerdo cuando era el responsable de activos fijos,
Eh, en un determinado tiempo estaba de moda las cámaras fotográficas. Entonces, la máxima autoridad me dice, ya han llegado las cámaras, sí, licenciado, ya han llegado, ya, dame mi cámara. Y por algún motivo, yo, de una manera, porque era la máxima autoridad, le entrego la cámara. Y le entrego la cámara sin la codificación determinada. Yo debería haber codificado esa cámara, debería haber registrado en el BCAV, debería haber hecho todo el argumento posible y debería haber impreso su acta, que era importante. Yo debería haberle dado la acta, esa acta que nos permite poder ese funcionario tener en su propiedad y en su custodia. Ya posteriormente ya él hubiera decidido qué es lo que le hubiera deparado y no hubiera tenido yo ningún problema dentro de esto. Pero lamentablemente le di, confiando en él, y era un viernes, me dice, no, no te preocupes, el lunes ya lo activas y todo. Entonces, confiando en su palabra, lo lleva, hace todo y el día lunes llega molesto y me entrega, me dice, no sirve esta cámara y dame otra. Y no es así, señores. Tiene que estar codificado y todo. Entonces, revisando, he podido ver dos irregularidades. Una, que había utilizado para fines no de la institución. Está totalmente prohibido manejar eh, bienes del Estado para su uso personal. Él había tomado fotos para un acontecimiento, un evento, irregularidad número dos, y seguramente algo ha pasado y lo ha hecho caer. Entonces yo llego, le aviso y le digo, ¿sabe qué, licenciado? Lamentablemente usted ha hecho caer esa cámara. No, yo no he hecho nada, no, aquí está, rajadura. No, así me te han debido dar, imposible. Yo le he dado en caja nueva, sellada, cerrada y usted lo ha debido abrir y usted ha generado eso. ¿Qué procedimiento se debe hacer? Él debería ser más sincero y decir, sí, evidentemente he utilizado para un evento social, personal, y lo he destrozado la cámara. Entonces, ¿qué tiene que ser? La reposición inmediata de la cámara, y si está codificado, tiene que darse de baja esa cámara y la cámara que la tiene que comprar con sus recursos propios, dar de alta. Lamentablemente, esta persona, en el momento que uno no lo asigna, todos los activos, cuando llegan recepcionados, están en custodia por el responsable de activos fijos. Y el responsable de activos fijos tiene que tener todo el tiempo disponible para agarrar esa información y manejarla de una manera óptima. Entonces, ahí ha sido mi error, ¿no? Mi error, lamentablemente, ha sido un error muy muy mal, y eso ha generado que termine yo teniendo una discusión con la máxima autoridad y al final él se ha negado y he tenido que pagar yo la cámara. Eso es una mala acción de las máximas autoridades que a veces hacen un abuso de poder. Me dicen, no, tú tienes que hacerte cargo, yo te he entregado. Entonces, eh, si es una acción de un mando inferior o un mando medio, se genera un informe y se hace los argumentos posibles. Eso que sirva de lección, porque no se entrega, yo debería ser muy firme y decir, no, no le voy a entregar, le voy a asignar, le voy a poner código, le voy a dar acta, me lo tienen que firmar y tiene que estar codificado y asignado para que pueda tener en un determinado tiempo. No nos olvidemos que el ciclo de vida de un activo fijo nace desde el inicio. ¿Cuál es el inicio? Este inicio es bien simple. Es un inicio que no en ningún momento nos tenemos que complicar. Se asigna un activo, está en un determinado tiempo con nosotros, puede llegar a tener este activo algunas circunstancias, algunos problemas, algunos lineamientos fundamentales, y posteriormente este activo puede llegar a tener, ¿no? Un problema. Ese activo puede llegar a tener muchas circunstancias
que obviamente nos permite poder llegar a tener claramente. Ese activo fijo, lamentablemente, si no está asignado, no se puede ser entregado. Entonces, después puede tener una vida de transferencia. La transferencia es de llevar un activo de un lugar a otro, pero que tiene que haber ese movimiento, obviamente, claro. Una vez que se llegue a tener claramente ese activo fijo, que es muy importante y esencial, tenemos que tener una vida útil. Por ejemplo, un equipo de computación tiene 4 años desde el momento que se le asigna, ¿no? A veces tiene que ser rápido, ¿no? Llega el activo, se ha enviado la factura y ese momento que llega, por ejemplo, hoy día, 14 de mayo, inmediatamente hay que agarrar el activo, codificarlo y asignarlo a la persona, porque ya sabemos quién se va a hacer cargo del activo. Entonces, eso no es muy difícil poder ver. Y durante ese tiempo, cuando ya pasan 4 años, ya tenemos que ver ese tratamiento de la disposición, que obviamente es muy importante. Y no se puede dar de baja un activo sin no haber hecho un revalúo de activo fijo. Cometemos el error, las instituciones, ya se ha cumplido darlo de baja. No tiene tuición esa persona de darlo de baja solito. Tiene que darle de baja de otra manera. Entonces, eh, tiene que contratar a una institución legalmente establecida para que él dé a través de su lineamiento de la respuesta clara. Y eso eh, eh, manejando fundamentalmente, dándole aspectos netamente importantes y fundamentales a medida que nosotros vayamos manejando la información de una manera sólida, de una manera clara. Entonces, ahí tenemos todo el accionar, todo el tratamiento que nos permite poder llegar a cumplir. Una vez que se cumple ya la empresa legalmente establecida, recién nos puede dar esa baja que es muy importante y fundamental en lo que conlleva el tratamiento y en lo que conlleva las acciones que a medida que podamos llegar a manejar. Esa baja, solamente la institución puede dar propuesta de baja, pero la empresa puede ser, ¿no? Pero cuando queremos hacer una consultoría de activos fijos, no siempre hacen el revalúo de activos fijos, también piden la codificación, la asignación y una infinidad de acciones. Los procesos de disposición son importantes. Vamos a ver claramente cómo se puede cargar el BCIAF de una manera sólida. Sin más preámbulos, vamos a entrar a hablar un poquito de lo que nos interesa. He creado una cuestión que lo estoy manejando y posteriormente ya va a tener una cuestión más íntegra, es el tratamiento de los activos fijos. Este archivo, toda esta información lo tienen, se les ha enviado para que ustedes me puedan mencionar. Cuando uno está en sus inicios de activos fijos y uno tiene quizás el miedo de manejar los activos fijos, un poco tiene que tener claramente lo que yo les voy a explicar el día de hoy, toda la estructura y todas las acciones para que posteriormente vean qué tan importantes. Entonces, esto nos conlleva a que veamos, eh, nos permita poder hacer, ¿no? Buenas noches, Inge. Tal vez usted tiene contactos de empresas legalmente establecidas para hacer revalúos. Nosotros hacemos revalúos. Bueno, eh, aquí tenemos el aspecto importante. Es bien sencillo lo que les voy a explicar. Primero, todo accionar tiene que ser la norma. Si no nos apegamos a la norma, vamos a hacer que todo lo que estamos haciendo no tenga sentido. Si alguna vez, y esto lo digo muy
claro y conciso. Si alguna vez una empresa, alguna vez una institución pública donde tiene un funcionario de rango alto, te dice alguna cuestión que no esté en la norma, nosotros no podemos acatar porque al final vamos a tener nosotros los problemas. Y los problemas van a ser muy encarecidos que al final no vamos a poder resolverlos nosotros. Y esa máxima autoridad que nos diga, yo estoy autorizando y tú le dices, no, pero la norma me indica, no, la norma déjelo ahí, yo te estoy autorizando, no tiene ningún sustento. ¿Por qué? Porque al final la responsabilidad va a ser compartida. Yo voy a tener una responsabilidad administrativa y él va a tener una responsabilidad ejecutiva. Entonces, es importante que algunos máximas autoridades deben conocer la norma y deben un poco leerla la norma para que puedan entender, ¿no? No es nada difícil cuando uno está en la función pública de poder entender la norma y esa norma tiene que ser establecida. Si yo tengo las cosas claras, en ningún momento voy a tener problemas y voy a generar que la información esté transparente. Y eso me va a permitir, y eso me va a permitir que todas estas acciones estén enmarcadas en lo que llegamos. El primer paso para poder tener claramente, yo tengo que saber y establecer cuál es mi código en la unidad ejecutora. Este es mi código. Código 10, Ministerio de Relaciones Exteriores. Código 15, Ministerio de Gobierno. Código 25, Ministerio de la Presidencia. Y ahí aquí están todos los códigos que se pueden llegar a establecer. Por ejemplo, yo digo, yo estoy en un gobierno autónomo municipal y aquí me están universidades y todo lo que genere. Y aquí estoy viendo códigos municipales. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo del código 1201, que es Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 1201. Pero no nos olvidemos que aparte de ese código de La Paz, dentro de esa unidad ejecutora, yo tengo una dirección administrativa, que esa dirección administrativa, ¿dónde lo veo? En mi presupuesto, va a decir DEA 24, Cementerio General, DEA 25, Zoológico, DEA 26, Terminal de Buses, y así sucesivamente. DEA 34, Secretaría Económica, DEA 31, eh, infinidad de acciones que nosotros. Entonces, cuando yo ya vea esas DEAs, ya estoy viendo que las acciones nos están llegando a manejar de una manera óptima. Y eso es muy importante, que nos permita poder manejar, ¿no? A medida que vayamos manejando. Un momentito, dice que no se está viendo mi pantalla. Eh, Ahora me confirma si se está viendo los clasificadores presupuestarios. Esos códigos te genera, esos códigos que tienen, nos está generando exclusivamente eh, estos códigos lo genera el clasificador presupuestario a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, de acuerdo a la institución que yo estoy teniendo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque cada institución tiene un código asignado que está generado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que da ese tratamiento. Entonces, yo tengo que basarme primero cuando estoy en una entidad pública
y estoy asumiendo por primera vez la función pública, yo digo, estoy en el gobierno municipal de La Paz, entonces mi código es 1201 y de ahí voy a trabajar con direcciones administrativas. Y eso me va a permitir poder manejar de una manera óptima y fundamental a medida que yo vaya manejando hoy que la información, ha habido transición de gobiernos autónomos municipales, ha habido transición de gobierno de alcaldías, eh, ¿no? Y eso es importante, eh, que nos permite poder ver, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir poder ver primeramente el clasificador presupuestario, ¿no? Entonces, eso es fundamental. El primer paso que tengo que hacer cuando asumo un cargo de activos fijos, tengo que saber qué código es mi unidad ejecutora y qué voy a cargar en mi dirección administrativa, que eso es algo importante. Entonces, ahí estamos definiendo la acción fundamental. Eh, a medida que nosotros manejamos. Ahora voy a compartir, quizás me confirman si se ve este archivito de Excel. Me confirman si se ve este archivito de Excel. Bueno, ¿de qué se trata este archivito? Lo primero que vamos a hacer es tener claramente y funcionalmente todas las acciones que yo puedo tener y explicarlas de una manera fundamental a medida que vamos a tener claramente. Eso es como una ayuda a memoria que yo siempre lo hago para que ustedes se den cuenta que lo que se está haciendo es de una manera óptima, ¿no? Entonces, sigo una secuencia para que cuando el momento que yo cargue mi BCAP, no peque en el error y pueda tener una cuestión clara. Y eso me va a permitir tener claramente toda la información que deseo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi primer paso es defina, y esto definir claramente eh, cuál es mi unidad ejecutora. Y hemos definido, hemos dicho que el primer paso es definir la unidad ejecutora. En este caso es la unidad de gobierno autónomo municipal 1201. Posteriormente voy a definir la DEA, ¿no? ¿De dónde saco la DEA? Uno dirá la dirección administrativa, no sé de dónde saldrá esa opción y que me va a permitir poder llegar a manejar. Entonces, esto yo le puedo decir que tranquilamente esta opción me está permitiendo poder tener claramente y fundamentalmente sale del reporte que tengo de presupuesto. Dice Unidad Ejecutora 1201, DEA 34, DEA 42, de ahí sale. ¿Por qué? Porque tengo que cargar en el BCAF, que es lo que nos interesa. Entonces, primer paso, yo tengo que saber del clasificador presupuestario cuál es mi unidad ejecutora y siguiente paso, mi idea. El siguiente paso importante para nosotros es definir claramente y ver nuestro organigrama. En el organigrama yo voy a ver dos cosas muy claras e importantes. Una, las oficinas. Yo voy a registrar la información por oficina, ¿no? Y eso es algo muy importante que nos va a permitir poder llegar a manejar. Entonces, a medida que nosotros llegamos a tener claramente, ahí tenemos el lineamiento.
que es muy importante. Primero voy a ver la estructura de mi oficina, de mi dirección administrativa. Ahí yo tengo, por ejemplo, gerencia, finanzas y recursos humanos. Y hay un estado que siempre le vamos a poner que es activo. Por si acaso, y esto enmárquenlo, no tiene el BCAP la opción de eliminar. Solamente tiene dos opciones, el de activo y el de no activo, ¿no? No tiene el de eliminar. Ejemplo, digamos Juan Pérez ha trabajado, por ejemplo, Mario Acho era el gerente. Lo he activado porque he estado en la función pública. Lo han destituido del cargo y no hay la opción en el BCAF de eliminar, por si acaso. No lo hay. ¿Qué tengo que hacer? Lo único de poner no activo y eso se considera que se ha dado de baja a ese funcionario, que ya no está en las listas, ya no está dentro de todo lo que nos había permitido. Entonces, ahí lo tenemos claro. Esa persona, lamentablemente, tiene esa cuestión que nos permite poder llegar a tener. Entonces, hay que ponerlo bien claro ese tratamiento para poder llegar a enmarcar, ¿no? Eh, y eso nos va a permitir poder manejar de una manera óptima. A medida que eh, se está viendo todos los accionarios que nos permita poder llegar a tener claramente la información de una manera óptima. Eh, Otro de los aspectos que dentro de una oficina hay personas y hay una estructura jerárquica que está dividida entre las personas que trabajan. Entonces, es importante ver si esa estructura sigue para asignarle, ¿no? Eh, por ejemplo, en gerencia está trabajando Mario Acho, que es el gerente. Ana Siles y Saúl Méndez, tanto el contador como el auditor, están trabajando en lo que respecta a finanzas y Carlos Pérez y María García están trabajando en la unidad de recursos humanos. Es obligatorio y es importante que siempre tengamos esa estructura, ¿no? Para poder cargar más rápido, ¿no? Porque lo malo de este sistema es que no tiene cargado masivo, tiene cargado secuencial. Entonces es importante que tengamos eso. Entonces, primer dato, saber la unidad ejecutora. Segundo dato, saber la dirección administrativa. Tercer paso, saber las oficinas y los responsables de cada uno que tenemos que cargar. Ya entrando a materia, hay algo muy importante que nosotros lo llamamos y lo estructuramos, que es el cargado del grupo contable o el cargado del auxiliar del activo. Esto es bien claro e importante porque yo tengo que cargar según la estructura que tengo, ¿no? En lo que conlleva las acciones fundamentales y a medida que nosotros lleguemos a tener en cuenta. Por ejemplo, ahí tengo uno, el grupo uno es edificios, pero tengo auxiliares de ese grupo de activos que es edificios, hospital, posta sanitaria, museo, colegio, escuela, edificio, mercado. Entonces, ya tenemos claramente que nos está enmarcando esas opciones. Ahora, dentro de lo que nos conlleva a muebles y enseres, también tenemos esa acción, que ahí tenemos silla, escritorio, modular, mesa, perchero, y ahí voy cargando, ¿no? Y debo cargar en cada uno. El grupo 3 maquinaria general, el grupo 4 equipos de laboratorio, el grupo 5 equipos de computación, el grupo 6 educacional y recreativo, el grupo 7 barcos y lanchas, grupo 8 vehículos y automotores, grupo 9 aviones, grupo 10 maquinaria para construcción,
11 maquinaria agrícola, animales de trabajo, herramientas en general, reproductores de hembras pedigrí, y así equipos de computación, terrenos y otros activos fijos. Entonces, si yo manejo esto de una manera ordenada, no voy a tener ningún problema para poder cargar. Pero si yo me doy el trabajo de... eh, todo esto se les ha pasado. Se ha pasado toda la información a la institución para que sea difusionado, estimado participante. No se preocupe. Entonces es importante que ustedes lo van a adquirir, ¿no? Y esto es fundamental porque vas cargando uno a uno, vas validando la información de una manera importante y no tienes ningún problema para poder, ¿no? A veces uno, cuando está por primera vez, quiere cargar todo y eso es un error garrafal, ¿no? A veces dicen, yo estoy en el área de activos fijos y quiero cargar todo y quiero cargarme toda la información de activos fijos ahí. Y eso es un error, ¿no? Personalmente les digo, es un error grave. ¿Por qué? Porque eso no podemos hacer personalmente cuando yo he comenzado a verificar este sistema. He tratado de hacerme estos cuadritos, estas referencias, porque nos ayuda, ¿no? A, a plasmar la información de una manera óptima. Y cuando yo plasme, voy a tener la posibilidad inmediata y fundamental de poder darle ese lineamiento, ese tratamiento que obviamente nos permite. A medida que vayamos manejando esto, es muy importante el accionar que nosotros lleguemos a tener. Hay que tener la información muy cuidadosamente. Obviamente, esto está clarísimo, que nos permita poder llegar a tener en cuenta. Esta parte yo la considero la parte más importante de poder registrar. Y aquí veo en muchas instituciones que nos falta un poco el tratamiento de la asignación y de la codificación. Y esto es un tema muy importante cuando entremos a manejar y registrar, que esto depende mucho en las bases fundamentales que yo tengo que manejar. La codificación y la recodificación, porque hay instituciones que dicen que no está bien establecido el accionar, va a generar de alguna manera las controversias que tenemos en el lado izquierdo, cómo lo habían codificado y cómo debería haber sido codificado. Entonces, una mala codificación puede conllevarnos a muchas acciones y a muchas equivocaciones. Obviamente, esas equivocaciones son pues muy importantes de poder observar, verificar a medida que nosotros vayamos a tener claramente la información. Esta información es importante en lo que conlleva el aspecto. Hay un curso que he manejado sobre codificaciones y ahí explico el tratamiento, por qué se debe codificar de esta manera, que es la adecuada. Mucho depende también de si nos vamos explícitamente, tenemos que ver que todavía en este sistema se toma en cuenta las UFBs, aunque las UFBs ya han tenido un tratamiento desde el año 2021 que se ha quedado estático y que no se ha manejado mucho en los activos fijos y por los bienes de uso que se ha generado, aunque las UFBs siguen manejando su lineamiento normal en lo que respecta y con lo que refleje la unidad de fomento a la vivienda. Algo que tiene que tener bien claro, estimados participantes, es que la descripción hemos visto
cuando se ha hecho revalúos de activos fijos, muchas observaciones de las personas que se dedican a registrar un activo. Y ahí hay una discrepancia total que cuando llega y esto salta, en lo que conlleva el activo fijo, salta de una manera muy importante y fundamental, que es de fuerte preocupación y que preocupa a todos, que no se está registrando bien la descripción. Y esta descripción, cuando hacemos el procedimiento comparativo, lo comparamos con la contratación. En la contratación decía en la descripción, en el PAC, en, la, en el documento mismo de la adjudicación de la empresa, en los TDRs, que son los términos de referencia, decía claro, silla metálica tubular, haya plástico y madera plástico mimbre. Así claro y textual, yo tengo que cargar de manera, aunque me permita y lamentablemente esto me genera una pesadez total, que obviamente me permite poder tener claramente estas acciones y que obviamente nos ha permitido poder llegar a tener esa conjetura fundamental de la información. Obviamente, y esto es claro, a medida que vayamos manejando, hemos podido ver que aquí hay errores, por ejemplo. Si yo cargo escáner, es una observación a la larga de un revalúo porque me está diciendo, tiene que tener la misma glosa de detalle de la contratación. Y en la contratación decía escáner con otros argumentos, con otras acciones que lamentablemente no eran esas. Entonces, voy pintando y observando, por ejemplo, esto dice equipo portátil, es muy generativo. Aquí dice estufa, extintor, eclán. Entonces voy haciendo la observación. Y ese responsable de activos fijos tiene que ser una persona clara en manejar la información y darle el argumento importante que debería dar y observar de esa manera. Entonces, no podemos cometer ese error de lamentablemente tener. Eso es observar. Dentro de la información también es importante ver el costo, ¿no? La oficina, el responsable, el cargo, el estado. eh, cuando uno registra, siempre tiene que ponerle bueno. Eh, los estados que utilizan los activos fijos son claros. Activo fijo bueno, que lo llamamos nuevo. Regular, cuando ya ha pasado un determinado tiempo, que se va deteriorando, va teniendo su estructura. Y la opción que siempre yo pido es el ID del bien. ¿Qué quiere decir ID del bien? Que yo tengo que copiar el código de la carpeta que trabaje de las contrataciones. En las contrataciones hay una carpeta y esa carpeta me tiene que dar esa acción, obviamente de manera funcional y a medida que yo pueda llegar a trabajar. A medida que yo tenga esta información, para mí es muy importante dentro de esto, ¿no? A veces no utilizamos esto y cuando llegamos a tener un revalúo, hay la observancia muy sutil de las instituciones diciendo qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha generado y cuál ha sido el argumento que hemos tenido, por qué no se ha llegado a tener, ¿no? Hoy las acciones que nosotros llegamos a tener importante es fundamental en todo lo que se rige y obviamente tenemos que mantener la información dentro de lo que se llega a tener en cuenta. Entonces, estas acciones
va, vamos a tener claramente cuál ha sido el argumento que se ha llegado a. Aquí hay que tener algo bien claro que es el tema del organismo financiador. Esto nos ha dado la posibilidad que el organismo financiador nos, nos dé este accionar, pero ¿qué significa organismo financiador? El organismo financiador nos dice claramente y fundamentalmente que a medida que nosotros lleguemos a manejar la información, a llegar a tener claramente todo esto, nos dice de dónde sale el dinero, ¿no? Eh, Quisiera saber una consulta respecto al asumir recientemente como encargado en el municipio. Encontré varios bienes que físicamente existen, pero no están registrados. Además, están sin codificación y su. ¿Cuál sería el procedimiento más correcto para iniciar la regularización de estos y evitar observaciones futuras? Primeramente, tenemos que ver la carpeta de la contratación. Eso es algo fundamental. Es decir, cómo se ha hecho la contratación. Y que ese activo no puede estar sin uso. Ese activo debería tener todas las acciones pertinentes, debería estar asignado y codificado. Eso va a generar una responsabilidad a lo largo. Y obviamente eso nos va a permitir poder tener claramente ese argumento. A medida que nosotros manejemos eso, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el siguiente, cuál es el siguiente aspecto fundamental que nos va a permitir poder manejar? Hay que tener mucho cuidado. La información tiene que ser clara, concisa, no puede estar los datos ahí, no puede estar los activos. Hay que primeramente ver eh, el concepto fundamentalmente, cuál ha sido la causal, por qué no se ha registrado. Eso es un tema muy delicado eh, que nos permite poder lamentablemente manejar. Y eso hay que tenerlo claramente y hay que tenerlo fundamentalmente dentro de todo esto. A medida que vayamos viendo, vamos a ver varios casos fundamentales que nos va a permitir, ¿no? Entonces, primeramente, cuando uno ingresa a una institución, hay que hacer un informe de diagnóstico, cómo lo están entregando. Posiblemente no esté físicamente la persona que ha ingresado, que ha estado en el cargo. Va a haber bastantes observaciones. No quepa la duda que lo primero que tengo que emitir es un informe a mi inmediato superior, cómo me están dando la unidad, cómo me están dando la unidad de activos fijos. Obviamente con muchas observaciones, obviamente activos que no están asignados, que no están codificados, que no están registrados en el BCAP, y tenemos que hacer conocer inmediatamente a nuestra máxima autoridad a través de un informe que se llama informe de situación de la unidad. Esto, si es posible, si hay la posibilidad, reunirnos con las nuevas autoridades para ver, ¿no? Pero obviamente lo más inmediato es iniciar el registro, subsanar eso, porque no nos olvidemos cuando asumimos un cargo, asumimos con activos y pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Que asumo la responsabilidad de lo que haya pasado antes y lo que está pasando ahora. No tenemos que tener el eterno discurso de antes que decir, la institución ha dejado esto, ¿no? Eh, y eso me preocupa, ¿no? Es decir,
Yo voy a seguir desde ahora. No, no es esa la cuestión del funcionario público. El funcionario público tiene que ver qué irregularidades se han enmarcado a través de ese informe de diagnóstico y porque el director o la máxima autoridad le va a decir, ya, hemos encontrado errores, ahora, ¿qué soluciones me da? Entonces yo tengo que dar la solución. Bueno, señor director, lo único que voy a hacer, estoy haciendo conocer, voy a hacer la regularización de eso y se va a recomendar, y eso ya tomarán las acciones otras unidades, otros mandos jerárquicos de generar la responsabilidad administrativa, ya con la unidad de transparencia, convocarán a las personas si realmente ha habido un daño económico al Estado, eso ya no nos compete a nosotros. Y organizar nuestra información, organizar a través de grupos auxiliares y registrarlo. La cuestión es registrarlo, aunque nosotros. Y si no hay documentación que respalde, también hacer conocer que puede ser que se lo hayan llevado la información, que ha habido robo de la información, etcétera, para que nosotros estemos en alerta y tengamos claramente eso. Inclusive tener el reporte de, del presupuesto del grupo 40.000 y ver si realmente ha habido problemas, ¿no? A veces, vamos a hacer un ejemplo también, que a veces obvian las donaciones, ¿no? Dicen, no, no hay que registrar en el BCA, pero sí es importante porque eso no es organismo financiador. El organismo financiador es aquel que nos está proporcionando con el dinero de la institución. Entonces, si en un gobierno autónomo municipal o en una gobernación no han registrado los activos fijos, eso es preocupante, porque no se puede generar un simple inventario. Un inventario de activos fijos va a generar que nosotros, cualquier momento, el Ministerio de Economía y Finanzas va a pedir reporte de esa institución y va a haber un vacío. Entonces, eso es importante, eh, la información. Si no tenemos ningún dato de algunos bienes, ¿qué se hace? Ese bien se ha comprado, ese bien ha tenido. Entonces, debe haber una carpeta de contratación. Ese bien no puede desaparecer, ¿no? Al menos que se haya hecho una contratación fantasma, que se ha dicho que se va a hacer la contratación y no ha habido nunca a la empresa, nunca se ha generado, pero todo está reflejado en el SICOES, no nos olvidemos, que es el sistema de contratación del Estado y de público. Entonces nosotros como unidad tenemos que averiguar cuándo ha sido la contratación y ver los pormenores. Eso es un tema estrictamente de que no poder y solicitar a través, si es importante, los informes de diagnóstico situacional, convocar a la persona que ha estado para que dé una explicación clara de qué es lo que ha hecho con la contratación. Si ha habido gasto, si ha habido gasto, si ha habido gasto de la contratación. Entonces, si ha habido gasto, ahí está todo. Ahora, puede ser que esa persona tenía un desconocimiento total y no es registrado. Obviamente, eso usted a través del informe recomienda convocar a los exfuncionarios de la unidad para su pronta regularización. Obviamente que ellos no van a regularizar, ya no tienen intuición de entrar al sistema y darles la posibilidad de que carguen, no, sino que expliquen qué han hecho con la contratación, por qué no han registrado, ellos ya tendrán sus descargos, ¿no? Que obviamente eso es una negligencia
abismal y total que no se puede permitir en una institución del Estado dejar las cosas ahí y que otro lo haga. El desconocimiento, ¿no? Es por eso que a veces parte un concepto, dice, que la primera corrupción que existe en un Estado es que un funcionario o un empleado acepte un cargo que no está preparado. Y eso genera a la larga un tema, ¿no? Porque dice, yo no estoy preparado en activos fijos, no sé activos fijos, pero voy a aprender, pero tengo un tiempo, pues, de 2 o 3 meses máximo de inducción. Y esa inducción es a nivel personal, entrar a cursos de activos fijos, entrar a cursos de revalúo, entrar a cursos de codificación. Si me voy a especializar, entrar a un curso de administración de activos fijos que me va a permitir poder ver claramente. Voy a entrar a un curso de presupuesto. Ya yo tengo que darme los medios para poder tener el sustento, es lo que ustedes están haciendo, ingresar a un curso de BCA para ver la mejor manera correcta y tener los insumos, que eso es una capacitación personal de una persona. Pero no justifica, y eso no podemos partir de la ley 1178 de decir, pero ha actuado de buena fe, ¿no? Sí, pero ya tiene 6 meses en la institución y no ha dado soluciones. Siguen los activos votados, sigue destripados los equipos de computación, lo habían sacado los discos duros, lo habían sacado las memorias RAM, aquí esta maquinaria está destrozada, vehículos que no tienen, están con problemas, muebles que están partidos ahí, destrozados y que no lo están dando de baja. Es decir, no se está haciendo una adecuada inventariación, administración, codificación de los inventarios de activos fijos. Y eso va a recaer en la nueva administración. Obviamente, yo ya he dado mi punto de vista a través de mi informe, pero ahora tengo que dar soluciones. La única solución es regularizar. La regularización, ver también si ha habido organismos financiadores, la 2210 es organismo financiador del Estado, la 41.3, el Tesoro General de la Nación, había IDH, si va a ser donación, y una infinidad de acciones que yo tengo que leer el Decreto Supremo 181 y las disposiciones que me están dando. Obviamente yo no puedo entrar a un cargo sin el desconocimiento total, porque por lo menos debo saber qué se hace en esa institución y en esa unidad. Entonces, eso es muy claro porque a medida que nosotros vayamos a tener, tenemos que saber claramente de su vida útil de cada uno, ¿no? Edificios 40 años, muebles y enseres 10 años, y entonces yo tengo que tener esa predisponibilidad gradualmente de manejar la información. A medida que voy manejando la información, estoy seguro de que voy a tratar de tener la información estable, consolidada y clara y que obviamente nos va a permitir poder tener ese argumento de la información y poder tener esa estabilización de esa información, que obviamente para nosotros es de muy vital. Entonces, yo tengo que tener toda la información bien clara, argumentada, manejada de una manera que nos permita poder, dar las acciones, ¿no? A medida que obviamente nos ha dado esa posibilidad de la información, ¿no? Eh, y obviamente tenemos que ver todos los aspectos importantes y funcionales a medida que nosotros lleguemos a. Entonces, hay que capacitarse en esos argumentos fundamentales y este curso es una manera de registrar el activo fijo y ver el tratamiento en el sistema. Pero se recomienda que ustedes asistan a un curso de administración de activos fijos donde ahí van a aprender a ver lineamientos, por ejemplo,
la codificación, que es muy importante, la administración del bien, la adecuación del inventario. Obviamente este BCAF, que es algo muy importante para nosotros, la manera como yo tengo que ver si llega un momento de un revalúo, cómo tengo que asumir el cargo de unidad solicitante y cómo tengo que fiscalizar y el control, cómo tengo que argumentar cuando venga una empresa externa a realizar y cómo tengo que hacer el seguimiento si esa institución, esa empresa externa me está haciendo un buen revalúo. Tengo que ver también cómo es el tratamiento contable que me va a generar en los asientos y en todo lo que se refiere. Entonces, todas esas cosas obviamente nos va a dar esa noción importante a medida que nosotros lleguemos a tener muchas cosas claras y fundamentales y tener un seguimiento de esa vida. Cuando ya llega a tener un determinado tiempo que está basándose, obviamente tenemos que manejar. Eh, los reportes vamos a analizarlos, vamos a tener claramente, pero lo primero que tenemos que hacer es cómo se carga este famoso BCA. Lo primero que tengo que hacer, y me confirman si se ve mi pantalla, porque a veces acá lo estoy viendo, pero puede ser que no lo estoy viendo. Una vez más, le daré lo que es importante. Ya. Yo le voy a poner Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Obviamente esto en el computador ya ha debido estar cargado. Voy a entrar a lo que se llama la página determinada, que es algo fundamental. Vamos a manejar. Esperamos un rato que se cargue. Y vamos a entrar a la página de una manera importante. Aquí está toda la página. Y voy a ir a servicios virtuales. Y en servicios virtuales voy a tener claramente que aquí están todos los servicios y voy a entrar a PESIA. El BCIAF tiene acciones muy interesantes que estos últimos años solamente han hecho eh, esta acción que solamente se ha manejado de una manera clara los argumentos y tenemos que instalar uno por uno, descargar el BCIAF 1.0, el BCIAF 1.1, el 2.0, el 2.3, el 2.1, el 2.2, el 3.0, el 3.1 y el 3.2. Es decir, tengo que descargar toditos esos y posteriormente de cargar todo lo que se había dicho, tenemos que descargar el actualizador, ¿no? Este actualizador es muy importante porque cada año la institución nos proporciona este archivo. Entonces, esta información
lo tenemos que manejar de una manera muy importante, de cargar de una manera eh, importante e interesante en lo que refiere. Y después de cargarlo, tengo que descomprimirlo. Eh, Ustedes pueden manejar esa acción. Voy a ver, eh, ya lo tienen que hacer. Y esto nos puede llegar a manejar de una manera que eh, voy a ver si tengo ya descomprimido, eh, porque es importante poder descomprimir eh, esos archivos fundamentales que nos va a permitir eh, manejar a medida que nosotros lleguemos a tener. Por acá tenía para explicarles eh, el descomprimido y que obviamente es importante poder manejar. Un momentito. Interesante esto porque nos va a permitir poder descomprimir eh, las acciones y nos va a permitir poder tener, eh, quizás no puedan ustedes descomprimir, quizás tengan problemas en descomprimir y eso les va a traer problemas. Entonces, lo que les quiero mostrar un poco es esta parte. Los instaladores vienen de esta manera, ¿no? Pero ¿acaso no ha habido una auditoría que revisó los activos fijos? Tendría que haber un informe de auditoría, que ha habido eh, el desconocimiento de esto. Obviamente depende de cada institución. A veces en las auditorías reflejan estos estados que se pueden llegar a manejar. Aquí están los instaladores. Ustedes lo que tienen que instalar son todas estas opciones. Tienen que instalar el 1.0, tienen que instalar el 1.1, el 2.0, el 2.1, el 2.2, el 2.3, el 3.1 y el 3.2. Es decir, tienen que hacer una secuencia de todos estos instaladores para que tengan la información. Una vez que ya lo tengan todo esto, este archivo actualizador tienen que extraer de acá. Entonces agarra y descomprime el archivo actualizador. Pero este archivo actualizador que lo estoy descargando de esta manera, eh, este archivo que ha sido descargado va a estar de manera que yo tengo que descomprimirlo. Entonces voy a agarrar en extensión RAR y le voy a decir extraer este fichero. Y en esta opción que es extraer fichero, voy a decir aceptar. Entonces, este archivo que ustedes ven, que es el actualizador, no lo voy a descomprimir todavía porque lo he descargado. Y lo que voy a hacer es agarrar este archivo, que es muy importante para mí, es de muy vital importancia para la persona. Y lo que yo voy a hacer es tener claramente y fundamentalmente voy a manejar
acciones importantes y este archivo que yo lo veo, voy a mandarlo al disco C. Voy a decir copiar, cortar y me voy a ir una vez que ya he actualizado, puedo ponerlo acá, si dice, pegar. Y esto, este va a ser eliminado. Eh, ahorita, estimado, le voy a explicar todo esto. Un momentito, lo estoy explicando a detalle. Entonces, esperamos un ratito. Esto lo voy a eliminar porque es una versión muy antigua. Y este archivo que me interesa, voy a copiarlo y lo voy a llevar a mi disco C. Voy a agarrar dónde está mi disco C. Mira aquí. Y voy a pedir la opción BCA. Esta, BCA. Y aquí tengo que tener el actualizador. Aquí lo tengo, ¿no? Ya está. Y desde aquí, ejecutar. Desde la opción C que me permite. Entonces, voy a ejecutarlo totalmente, fundamentalmente, todo ya va a estar. Y al final me va a mostrar este archivo, este que lo ve. Por si acaso, no van a cambiar el icono. Algunos le quieren cambiar con otro nombre, con otra estructura. No lo van a hacer, por si acaso. Ténganlo en cuenta que no tienen que hacer ese lineamiento. Hay que tener mucho cuidado en lo que la información que tengamos. Entonces, y no lo van a ejecutar todavía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero voy a ir a mi equipo y le voy a decir propiedades. Una vez que he ido a propiedades, tengo que revisar qué sistema operativo tengo. Para ello, me he ido a mi equipo propiedades. Una vez que me he ido a equipo propiedades, tengo que ver primeramente qué tipo de Windows tengo. En mi caso, yo tengo un Windows 10 Pro, dice, versión 22 y que me permite poder manejar y que es de 64. Aquí está la información, me dice de 64. Entonces, primeramente tengo que ver si este sistema soporta. Muy bien. Siguiente paso, voy a ir a mi PCF y le voy a hacer un clic derecho y le voy a decir propiedad. Aquí voy a ver algunas cosas para poder ejecutar bien. Si no hago esos argumentos bien claros, voy a tener problemas en lo que se refiere y no voy a poder manejar. Lo que sugiero primeramente es ver el acceso está en el disco C, bcia.exe, y posteriormente no tengo que cambiar icono, ¿ya? Algo que nos interesa es la compatibilidad. Este sistema, para que esté compatible, tengo que hacer lo siguiente. Quizás nos muestre pantallas negras, que quiere decir que no hay una buena estabilidad. Muchas veces este sistema lo han cargado hasta Windows 8, que no ha entrado a la era del 9, del 10, del 11 o del 12, y que está generando ahí una
inconsistencia. Entonces, al generar esa inconsistencia, para nosotros va a ser medio complejo poder llegar a tener la información. Entonces, ¿qué tengo que decir? Compatibilidad y arrastrar esto y ver una lista que ustedes ven que el Windows, que es el más compatible, yo tengo un Windows 10, no hay Windows 10. Entonces yo tengo que decir que esto sea Windows 8, ¿no? Que nos permita poder manejar. Eh, este Windows 8 eh, tiene esta opción importante y que nos permita poder llegar a tener y posteriormente vamos a entrar a manejar. Pero yo le voy a decir ejecutar, ¿no? Y no voy a tocar estas otras opciones porque ejecutar con una resolución, deshabilitar, ejecutar un programa como registrar en un programa para reinicio, cambiar configuración, va a distorsionar. Entonces, lo único que me va a generar es que yo aplique la opción. Una vez que yo aplique, tengo que manejar la opción aceptar. Entonces ahí ya tengo algunos lineamientos que me han permitido poder llegar a manejar. Y obviamente es importante esta acción que nos permite llegar a tener claramente esto y manejarlo de esa manera, ¿no? A medida que nos permita poder tener claramente. Y eso es fundamental dentro de todo lo que se está llegando a manejar de una manera óptima. Cuando ya tengo esto, ya puedo ejecutar mi sistema. Voy a tener la consistencia de manejar mi sistema para posteriormente tenerlo claramente. Obviamente esto ya eh, llega a tener algo que es muy importante, que es el usuario. Voy a entrar por primera vez con AdMe, pero yo ya he utilizado varias veces y me va a permitir, me va a decir cambiar el nombre. Yo puedo tener una contraseña de la mejor manera. Siempre se utiliza contraseñas alfanuméricas, pero en este caso yo voy a manejar una normal que para mí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede llegar a generar estas pantallas negras porque no está muy consistente. Ahora mire, en la primera instancia yo ya he cargado y aquí me va a salir un cuadro de diálogo de que me genere qué tipo de unidad ejecutor. Y ahí voy a escoger la que quiera. Yo ya he puesto aquí ya estabilizado que es gobierno autónomo municipal, entonces ya está definido. El segundo paso es crearme las direcciones administrativas. Miren, yo puedo crear varias y generar varias para poder llegar a tener. Y cada uno que yo ingrese y que yo seleccione es de manera individual. Por ejemplo, yo cargo de la dirección tantos, de la dirección 36, la unidad de contabilidad, y selecciono y solamente me va a mostrar de esa unidad todo lo que yo procedo. También de la unidad 42 y así sucesivamente puedo llegar a manejar. Y eso es clarísimo, ¿no? Dentro de todo lo que se pueda llegar a tener en cuenta. Esto siempre nos ha dado la posibilidad de poder manejar las unidades, que obviamente las tengo. Puedo generar una nueva, digamos, yo he generado la unidad 35, que es de la ciudad de La Paz, y en este caso estoy haciendo la unidad de contrataciones.
Y esta unidad es clara, ¿no? Esta unidad es importante que me va a permitir poder llegar a representar, a tener claramente las opciones que obviamente nos permite poder llegar a manejar. Entonces, ahí he definido claramente qué es lo que me interesa, poder visualizar lo que realmente me interesa, que puedo llegar a tener en cuenta en lo que respecta. Y obviamente nos permite poder llegar a tomar. Esto es claro, la unidad ejecutora se saca del clasificador presupuestario y la unidad, la DEA, se saca del presupuesto. En las partidas presupuestarias dice unidad ejecutora 1201, gobierno autónomo municipal, DEA, dirección administrativa, digamos 24, 34, lo que nosotros estamos diciendo, y ahí estamos grabando y nos está diciendo que va a ser la DEA. Estoy poniendo una DEA eh, que tengo que revisar y tengo que verificar y recién cargo, que obviamente va a tener. Esto lo estoy haciendo con fines didácticos, ¿no? Porque el único que maneja todas las DEAs y carga la información es el administrador de la unidad de activos fijos, que es la persona que maneja de todas las unidades y lo concentran ahí. Le dan el archivo y él lo concentra de todos los activos que tiene para ver el reporte. Selecciono. Y ahí ya tengo la unidad de contrataciones que nos está pudiendo manejar y estabilizar. Es lo que nos interesa, obviamente, e importante de esa manera. A medida que voy manejando estos argumentos que son también importantes. Posteriormente, habíamos dicho que esto es fundamental en lo que veamos y voy a ver un poco el siguiente paso, la localización de la base de datos. Toda esta información lo estoy manejando en el archivo C, pero eh, no es muy confiable el archivo C, señores, porque puede ser que le entre un virus a la computadora y chao todo. Es decir, toda la información que he logrado manejar de nada me va a servir. Porque cuando yo ingrese a esta opción, voy a tener en el BCAP algo que es muy importante y voy a tener aquí actualizadores y hay una carpeta que se llama backup. Y aquí en el backup está la información muy discriminada, pero no me conviene a mí manejar de una manera discriminada. A mí me conviene tener una carpeta exclusiva, esto vamos a borrarlo porque era otra cosa, y generarme esta carpeta, como ustedes la ven, de una manera muy clara. Obviamente, esta carpeta que está en la opción C, la puedo transferir a la carpeta D. El momento que yo, ¿no? El momento que yo en algún momento dañe el equipo, no va a dañar el equipo, no va a dañar mi información porque va a dañar el disco C, que es el sistema operativo, pero la información va a estar clara. Entonces, no voy a tener ningún problema y eso para mí va a ser muy importante. A medida que nosotros logremos manejar la información. Y eso nos trae muchas acciones que obviamente voy a tener dentro de la información que nos permita poder llegar a cumplir. Ese cumplimiento va a ser netamente importante y fundamental para nosotros, ¿no? Que obviamente nos requiere poder, eh, claro, se puede
Esta información paralelamente desde 45 yo lo puedo llevar al D, ¿no? Y puedo llevarlo inclusive a un pendrive. Pero sabemos muy bien que nosotros no podemos llevar la información de un lugar a otro y que tenemos que tener clara, ¿no? Entonces, esto es muy importante poder evitar, a veces se tiene que evitar estos argumentos para poder manejar. El siguiente paso conlleva a que yo tengo que cargar de manera manual eh, todo lo que debería cargar de una manera que me va a necesitar, y eso es el grupo contable. Ese grupo contable me va a dar esa acción fundamental que yo voy a cargar. Le voy a poner, por ejemplo, voy a recurrir a, a mi archivo de Excel y voy a recurrir a mis grupos auxiliares, que ahí ya había manejado un par de grupos auxiliares que nos permita poder manejar a medida que hemos llegado a tener claramente la información y hemos tenido el tratamiento de la misma. Obviamente esto es importante, eh, tener claramente todo lo que se conlleva y manejarlo, ¿no? De una manera fundamental, ¿no? Y eso nos va a dar ese argumento, ¿no? Eh, que, que nos permita poder dar eh, estos accionares y estos tratamientos que obviamente conlleve de una manera clara. Entonces, ahí ya vemos claramente la información que, que es muy importante y esencial para poder llegar a cumplir de una manera óptima, ¿no? Eh, y ahí comienzo a cargar dentro de todo esto. Es decir, nuevo, eh, y voy a poner edificios y voy a guardar. Obviamente, aquí tengo el tratamiento que se llama actualización. La actualización en un sistema está definido en nuevo, modificar y eliminar. Le digo modificar y aquí no está bien escrito. Puede decir uno terreno, lo guardo. El 2 sí, evidentemente había sido edificios. Y así voy cargando la información que es importante y que le doy el argumento esencial y lo guardo. Ingreso al segundo, muebles y enseres, y ahí ya puedo cargar sillas, mesas, sillones, eh, perchero, todo lo que me puedo llegar a acordar y así sucesivamente. Vamos a tratar de cargar por lo menos uno de cada uno. Acá dice fumigador. Voy a cargar y voy a poner no, tipo de laboratorio. Eh, eh, Cobra, familia,
portazuelo. Entonces le estoy dando aquí televisor. Han. Ya a cada uno le estoy dando su argumento. Aquí hay que ver muy claramente este accionar que nos permite. Y cada vez que nosotros tengamos la información, estamos, la estamos teniendo claramente, ¿no? Eh, y, y esto nos va a permitir poder llegar a tener claramente la información. A medida que nosotros llegamos a tener claramente todos los argumentos eh, generados y obviamente clasificados, ¿no? Y eso es importante y fundamental, ¿no? Aquí vamos a poner pizarra, ecran. El data show siempre es equipo, a veces lo cargan en equipos de computación, pero no es un equipo, ¿no? Entonces vamos cargando, vamos llenando la información como se tiene y vamos dándole cada uno lo que necesitamos y vamos a entrar un rato a equipo de computación donde tengo el monitor, el teclado, eh, el equipo portátil o la laptop, eh, el CPU, que es la parte importante, y así voy cargando. Y eso es importante y esencial dentro de lo que nos permite poder manejar a medida que llegamos a manejar, llegamos a tener, ¿no? Eh, y eso es fundamental y que nos va a permitir, ¿ya? Eh, vamos a hacer un breve descanso de unos 8 minutos por hoy día para que podamos un poco descansar y eh, solo cargamos el nombre genérico, no el detalle. El detalle se copia en el archivo fijo, ¿ya? Eh, vamos a dar un descanso de 8 minutos para poder dispersarnos un poco y proseguir ya con la parte. ¿Ya? Adelante, por favor, auspiciador. Vamos a tener este descanso para poder ajustar, ¿no?, claramente algunos conceptos y posteriormente le vamos a dar una manera más clara, obviamente que ahorita estamos comenzando a generar de una manera formal y posteriormente ya vamos a entrar más a detalle, ¿no? Se llama los. Ya, por favor, ese descanso de 8 minutos. Gracias.
en la parte introductoria de los activos fijos, habíamos visto primeramente algunos conceptos fundamentales. El primer concepto que nos interesa es ver que los activos fijos deben estar organizados, seleccionados. Estos activos deben estar cargados en su total integridad, que eso es lo que nos permite poder llegar a manejar la información. A medida que nosotros manejamos, lo que nos interesa es la integridad de la información en la que la manejamos, por la primera parte fundamental que requerimos. La segunda, tenemos que ver que el sistema del BCIAP es un sistema que me va a permitir registrar la información. Esta información que yo la registre va, va a tener que estar organizada, seleccionada fundamentalmente por aquellos grupos contables y los auxiliares que tenemos. Es importante de que nosotros tenemos que ver la unidad ejecutora, la dirección administrativa y el presupuesto del grupo 40.000 y las partidas presupuestarias bien asignadas. Algunos hemos podido ver que hay un pequeño desconocimiento de las partidas que nos permite poder ver y eso obviamente lo tenemos que tener claramente a medida que manejamos la información. No podemos en ningún momento tener algunas acciones que no permitamos. Tenemos que ver que todo lo que se hace es marcado en el objeto de gasto y el objeto de gasto me va a permitir poder llegar a manejar de una manera óptima. Y esto es fundamental dentro de lo que yo estoy manejando. Estas partidas 40.000 que yo veo manejando, de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades que tiene una institución, tenemos que ver claramente qué es lo que puede llegar a tener. Entonces, una inapropiación de una partida presupuestaria nos va a generar un daño económico y nos va a generar unas responsabilidades. Por eso que es muy importante tener claramente toda la información consolidada y que esta información me permita poder llegar a manejar de una manera óptima. Es por eso que los activos fijos se van enmarcando en el grupo 40.000, que eso es lo que nos interesa. Tener una información clara de esta partida nos conlleva muchas veces a tener una respuesta clara y consolidada a medida que nosotros vayamos dándole todos los lineamientos posibles en lo que se enmarca. Esto es muy importante dentro de esto porque la partida, el clasificador 40.000 va desagregando y va mostrando todas las acciones que nosotros podemos llegar a tener. Y cuando revisamos nuestro presupuesto tenemos que tener eh, eh, monto económico presupuestado para poder realizar la compra. Es decir, si no tenemos ese monto presupuestario, no podemos llegar a realizar ninguna compra y eso tienen que tenerlo bien claro. Entonces, por ejemplo, la 43120 es equipos de computación, obviamente debería haber tenido un presupuesto determinado. Por ejemplo, llega los momentos de presupuesto de 40.000 en equipos de computación, entonces tengo presupuesto en mi organismo financiador. Y así sucesivamente tengo todas las partidas que me permiten poder llegar a tener claramente. Y eso es importante dentro de nosotros, ¿no? Cuando no hay una partida,
nosotros tenemos que hacer una modificación presupuestaria. Puede llegar a concluir que esa modificación presupuestaria puede llegar a tardar en un momento dado, pero esa cuestión no podemos hacer una compra pensando que vamos a adquirirlo. Todos los gastos que se generan en el objeto de gasto presupuestario se llaman gastos con imputación. ¿Qué significa la palabra gastos con imputación? Quiere decir que hay dinero. Cuando generamos un gasto sin imputación, quiere decir que no tenemos dinero. Y eso nos va a generar esa deuda, ese error que nos permite poder llegar a tener claramente el argumento dado. A medida que nosotros vamos manejando, estamos en la acción fundamentalmente de dar ese accionar de una manera clara, objetiva y precisa dentro del tratamiento que hemos llegado a tener. Obviamente que solamente se hace un gasto sin imputación cuando estamos seguros que va a haber ese dinero. Si no estamos seguros, no lo hagamos, porque puede ser que llegue el producto y no tengamos con qué pagar y al final no nos ha salido el presupuesto, no nos ha salido la modificación y al final vamos a tener que pagar nosotros de nuestra plata y vamos a generar un daño. Todo esto conduce que en el sistema nosotros tenemos que ver todas estas acciones que pueden llegar a tener y revisemos fundamentalmente cómo se está haciendo estas acciones. No lo hagamos por hacer y eso es uno de los errores muy, muy claros que tenemos, que a veces lo hacemos por hacer y eso no está bien. Obviamente nos va a permitir poder llegar a tener claramente las acciones fundamentales, explícitas, que nos conlleva a tener esta argumentación. Obviamente esto nos permite poder tener claramente la información dada y especificada en todo lo que se llegue a tener claramente los argumentos consolidados dentro de la información que tengamos y obviamente nos ha permitido poder llegar a tener la información de esta manera. A medida que nosotros manejemos la información de una manera clara, concisa, no vamos a tener ningún problema en lo que conlleva y no vamos a tener ninguna acción que obviamente nos va a permitir poder llegar a tener claramente la información dada. A medida que nosotros llegamos a tenerlo, vamos a tener este tratamiento claro y preciso dentro de las acciones presupuestarias. Eh, el día de hoy hemos querido mostrarles de una manera importante, fundamental, todo esto, para que posteriormente el día de mañana vamos a cargar oficinas, vamos a cargar la información que nos permita poder llegar a cumplir de una manera objetiva. Obviamente esto nos da esas caracterizaciones que tenemos que tener de manera importante y que nos da esa respuesta clara y concisa dentro de esto. Entonces, posteriormente vamos a ver cómo se hace todo el argumento de los activos, cómo se manejan los activos y cómo es el tratamiento del mismo. A medida que nosotros lleguemos a manejar de una manera clara y concluyente. Entonces, quiero agradecer a la institución que me ha dado la posibilidad de poder transmitir esta información. Sabemos que durante la clase
va a haber muchas preguntas el día de mañana, estoy seguro, pero también se las va a responder con el sistema. Obviamente enmarcados en el curso, ¿no? Que obviamente cuando se trata de activos fijos siempre nos quieren preguntar qué pasa en un tema de revalúo o de codificación. Eh, Sería bueno responderles, pero eso denota a otro curso. Bueno, más que decir, me despido y nos vemos el día de mañana. Gracias. Perfecto, ingeniero, de parte de todo el staff de Escuela de Capacitación y Asesoramiento Innova, el agradecimiento formal por su tiempo prestado, el conocimiento impartido, será hasta el día de mañana. Le deseamos que tenga un descanso reparador. Gracias. Bien, para todos nuestros participantes, recuerden, dentro de hora y media, ya estará habilitado el link correspondiente de lo que fue la sesión del número 1 del día de hoy. Esto en el grupo privado de WhatsApp, el link correspondiente de descarga. Bien, estamos habilitando nuestro centro de atención al cliente Innova con el número oficial. Cualquier duda o consulta, pueden escribirnos, ya sea por mensaje de texto, mensaje de voz o llamada. Atenderemos a la brevedad. Con la recomendación para el día de mañana, por favor, estar puntuales en el horario establecido para que así aprovechemos al máximo el tiempo con nuestro facilitador. Bien, vamos a colocarles el número de atención al cliente Innova en pantallas, 69330062, para que puedan agregarnos en sus contactos y recibir de primera mano todo lo que tiene Innova para cada uno de ustedes. Bien, con esto vamos entrando a la recta final, sin antes agradecer por su participación y preferencia. Será hasta el día de mañana. Les deseamos que tengan un descanso reparador. Muy buenas noches. Permiso, esto fue Innova.